que no podemos decir que los niños no mienten, pero lo que podemos ser absolutamente claros es que en estas problemáticas que comprometen su subjetividad tan trágicamente, y sobre todo los niños pequeños, no hay ninguna duda que dicen la verdad. Solo la necedad de algunos jueces, fiscales, abogados o psicólogos puede pretender que eso que uno ve en una cámara Gesell puede llegar a haber sido inculcado por una madre o por un padre, ¿no?, para perjudicar al otro. Hay otra cosa que a mí me parece importante subrayar, es en 35 años de trabajar este tema, el único desarrollo personal, teórico, que es mío, que es lo del mito del abusador abusado. Fue un trabajo que surgió a partir de una serie de casos clínicos personales y de algunas cuestiones que fueron surgiendo en las supervisiones. Hasta hace un tiempo, se lo sigue afirmando, se dice, sin demasiado fundamento, que todo abusador ha sido un niño abusado. En realidad, esto está lejos de ser la regla. Primero, las cuestiones estadísticas lo desmienten. Más del porcentaje altísimo de niños abusados son niñas, ¿no? Y un porcentaje altísimo de abusadores son varones, ¿no? Creo que me parece que esto lo muestra por un lado. Pero por otro lado, lo que yo planteo en ese desarrollo es que quien ha sido abusado cuando niño, lejos de poder encarnarse en un abusador, puede llegar a ser víctima de abuso en todos y cada uno de los escenarios que vaya desarrollando en su vida. Esto no quiere decir que no haya excepciones en esta regla, ¿sí? No lo estoy planteando desde un lugar fundamentalista, sino desde una cuestión clínica, ¿sí? Claudia, cuando yo recién planteaba lo de la perspectiva de género, planteo que si es muy difícil si vos no tenés en cuenta esta cuestión del patriarcado y esta cuestión de los niños y las mujeres al servicio del macho patriarcal, no de los hombres sino del macho patriarcal, pero esto yo acuerdo con vos que, claro, que merece entidad propia. Sí, merece entidad propia. Está perfecto, si lo emblocamos, claro. Me parece que lo desdibujamos. Y la otra cuestión, otro tema que creo que hay que tener absolutamente diferenciado como una entidad jurídica y patológica con estructura propia, es el incesto paterno-filial. No es lo mismo cualquier abuso sexual infantil, aunque después Claudia va a hacer una generalización pertinente, realmente pertinente. Pero a los fines clínicos y a los fines a los fines clínicos y a los fines jurídicos es importante tener en cuenta la gravedad de que una niña o un niño hayan sido abusados por aquel que tiene la responsabilidad social, educativa, biológica, familiar, etcétera, de tutelarlo. Y en lugar de tutelarlo, de tutelarla, abusa. Esto produce estragos. Por eso una de las cosas que planteamos, y que creo que estamos todos de acuerdo en esto, es que el abuso sexual infantil y sobre todo el incesto paterno-filial produce una devastación única en la psiquis del niño. En relación a lo que esperamos de la justicia, que bueno sería apenas unas salas más para allá, que está el juez Rosansky en el plenario de justicia legítima. Que bueno sería que pudiera estar acá, porque es uno de los jueces que
que más personas ha condenado por haber cometido abuso sexual infantil. Y hay una frase de Rosansky que escribió en su libro Abuso sexual infantil, condenar o silenciar, que yo siempre la repito porque me parece que la tenemos que grabar muchísimo. Carlos dice que él ha condenado a muchísimos hombres que han cometido abuso sexual infantil contra sus hijos y contra otros niños, que los ha condenado con pruebas contundentes, los ha condenado con testimonios contundentes, y que pese a la cantidad de pruebas que esos abusadores han tenido en su contra, jamás logró que ninguno reconociera su delito y jamás vio, dice él, el más mínimo gesto de arrepentimiento en ninguno de ellos. Ya voy terminando, bueno, dos cositas. El tema de los indicadores, acuerdo con lo que planteaba Graciela, creo que se puede ser un poco más contundente. Virginia Berliner-Blau hizo una clasificación bastante importante, donde esto completa lo que dice Graciela, no está planteado en controversia, podría estarlo, pero no está. Donde ella plantea desde la sospecha de abuso sexual infantil hasta la alta probabilidad. No me acuerdo si lo dice exactamente así, pero la idea es esa. Digamos que hay una gradación según lo que según las pruebas que uno vaya viendo, los indicadores emocionales que uno vaya viendo. En relación al relativismo cultural, temazo si lo hay, pero hay una cuestión que a mí me parece que por lo menos a nosotros nos exime de mucho en relación a esto. Se dice que hay algunas poblaciones, algunos pueblos originarios que podrían admitir como cuestión cultural la cuestión del incesto. Hasta ahora lo único que he leído es la declaración de los pueblos wichí, que lo desmienten totalmente, incluso desmienten un fallo de una cámara que absuelve a un abusador. Pero es un tema es un tema que se puede discutir. Yo creo que donde no se puede discutir es en la justicia, porque ni en los consultorios, porque el sufrimiento extremo de un niño abusado creo que no admite ningún tipo de relativismo cultural. Y lo último, cuando recién Claudia hablaba de esto de tener que recordar aquello que no se comprende, yo lo enganchaba con esto otro que también dice Rosansky por ahí en algún lugar de su libro, que es esta cosa de que además de que no lo comprende, quien ha sido abusado no cesa nunca de ser abusado en su cabeza hasta que la palabra circule, porque el abuso sexual infantil produce sufrimiento extremo, produce síntomas. El abuso sexual infantil, tomen con pinza la palabra que digo, el abuso sexual infantil enferma, pero lo que más enferma es que no haya circulación de la palabra. Cuando la palabra del niño circula y es creíble, se empiezan a aliviar los sufrimientos, no a superar, a aliviar. ¿Sí? Lo de la superación del sufrimiento es otro tema que podemos charlar después. Gracias. Ahí me dan la posibilidad, yo quiero funcionar como abogado del teatro. Sí. Pásense el micrófono, la gente que está acá ¿No se escucha lo que yo digo? Y si gritás, vas a estar escuchando, pero acercate al micrófono. No, me parece que es que están graduados distintos. No, pero ponértelo más cerquita, Alberto. Dale.
Yo voy a oficiar de preguntador molesto, así como Calabró, que hacía de preguntas molestas. ¿Cuál Calabro? ¿Son personalizadas? Nada más siliconada. Mirá vos, yo pensé en Victorio Calabro, la diferencia generacional. Que circule la palabra. La pregunta es, que circule la palabra, ¿en qué lugar tiene la sanción de la escucha? Porque la pregunta es, Jorge lo que está tratando de ubicar es, lo que más enferma, dijo, es que la palabra no pueda circular. Exacto. Y entonces va de suyo que tengamos que preguntar, la palabra entonces cura, pero necesitaríamos legitimar el lugar del otro, porque la invisibilización no es que el pibe no hable. Sí, bueno, yo cedo. Perdón, No hay pregunta. no, yo hay una que no, pero. Causa. No, quiero ligar esto. ¿Se acuerdan cuando hace un rato? ¿Se acuerdan? Qué poco serio que están. ¿Se acuerdan cuando hace un rato se hablaba de que tiene la potencia mórbida del secreto familiar? Porque decir, no circula la palabra, qué sé yo, puede uno imaginarse a alguien callado, que habla poco. No, estamos hablando de que algo no ha sido inscrito en ningún lado y es defendido, y aparte siempre es visible, como se ve en la película, es visible ese secreto. Pero de eso nadie habla. Y además, en el caso de los niños que llegan a grandes, enferman de no tener las palabras para eso, que no sé, porque al no comprenderse, ¿cómo explicarlo en principio? Requiere una ortopedia del otro para que pueda desplegar eso que en un principio es un dibujo, traducir. Yo a veces siento cada vez más que el trabajo del analista es un traductor, es aquel que orienta al otro a que pueda traducir lo que es puro cuerpo, puro acto, en un decir que con el tiempo y con el desgaste de un decir pueda pasar a ser pasado, pero no se puede olvidar aquello que no se puede recordar tampoco, y menos aquello que no se puede decir. Ahí va. Con respecto a eso quería agregar lo siguiente. Vamos a una diferencia entre los pacientes o las pacientes adultas que recuerdan un abuso sufrido, el cual no fue inscrito. Podríamos decir, no cesa de no inscribirse. Esta cuestión, si fue abusado de niño y nunca esto fue visto, fue invisibilizado. Es distinta la situación de un chico, una nena, que sí manifiesta y hay un otro que lo aloja y que le está notando, finalmente nota estos síntomas y hace la denuncia. Que a eso me refería yo al principio en cuanto a, luego tiene ciertos problemas con la justicia, pero cuando la palabra circula quiere decir que hay montones de síntomas y signos, que incluso los maestros son a veces observadores privilegiados de estas cuestiones de los chicos, que si esas son puestas en funcionamiento, puestas en palabra, cuando está sucediendo, por supuesto el pronóstico es muy distinto, porque hay una denuncia, digamos, hubo una sanción o no, pero todo el mundo sabe qué ha sucedido y le han puesto palabras a este sentimiento de este chico que está mostrándonos con su cuerpo, con sus síntomas, con sus dibujos, con sus trabajos. En un caso que atendí, mientras la mamá estaba muy ocupada en toda esta tramitación judicial, que es muy complicado aparte, porque hay que gastar tiempo, dinero y mucho esfuerzo, la abuela traía a los niños a terapia, a todos, ¿no? Me traía una. Y la abuela un día me dijo, pero esta nena nunca se va a recuperar, nos va a quedar como marcada para siempre por esto. Yo le decía justamente esto, que no es lo mismo, que esto lo hubiera contado en su adultez, que su mamá se lo hubiera contado y su mamá hubiera salido a poner palabras a esto y resolverlo. No es lo mismo, porque si no quedaría como una cuestión que una vez que alguien lo abusaron, como que quedó dañado para siempre. Y en realidad en ese sentido, no, ya sé que no.
creo que no interprete mejor. En ese sentido es como un trauma, como dijimos antes, que puede ser elaborado si tiene puestas palabras ahí. Acuérdense lo que le pasó a Freud cuando escuchaba que sus neuróticas, digamos, contaban que habían sido abusadas por la madre, por el padre o por la niñera, ¿no? Finalmente dijo, no puede ser que haya tanta gente así, esto debe ser una fantasía, ¿sí? O sea, cuesta mucho escucharlo cuando uno tiene ese oído, y cuesta mucho escucharlo a una mamá. Supongamos que en el peor de los casos, como dijo Jorge, que el peor de los incestos, el paterno filial, donde es el peor de los casos, porque nosotros tenés una familia unida en contra de ese abusador, pero en este caso tenés una familia dividida. Cuesta mucho escucharlo y a veces uno se ven los síntomas y uno no puede darles entidad a todos juntos. Pasa esto, hace aquello, dibuja esto y uno no puede darle entidad hasta que un día cae. Y ahí empieza el proceso de ponerle palabras a eso. Es tanto así que yo atendí varias niñas que se quisieron cambiar el apellido, que decían que no se llamaban con ese apellido. Unas que no se conocían entre sí, se querían cambiar el apellido. Y hace muy poco una nena de 8 años, que ahora tiene 15, le pidió a su mamá que hiciera juicio. Ella quería cambiarse el apellido, que hiciera esta acción legal, luego ya todo ha sido resuelto, pero ella quería terminar con eso. Ese no es el nombre de un padre. Ese no es el nombre de un padre. Un padre, digamos, es otra cosa, no es un abusador. A ver, viene una pregunta. Sí, quería decir es que a veces los chicos hablan y no son escuchados. Presentate, por favor. Ponen la palabra, pero no la, o sea, quizá vienen al tratamiento porque lo escuchó un maestro y nos lo derivan, pero las madres no los escuchan. Es muy difícil escucharlo porque vos no podés pensar, lo mismo que la violencia, es muy difícil escuchar que tu chico está haciendo esto, te suena algo y vos no podés creerlo. Este es un punto fundamental. Es muy difícil de creer aunque vos estés abierto a escuchar eso. Tienen que pasar como varias cosas para que todos esos indicadores, que te presenten. Están en todos los casos. ¿Cómo? Están las mamás que apenas se lo dicen, tienen empatía y escuchan y creen, y hay mamás que... Pero hay niños que lo dicen con todas las letras, de 3 años que dicen cosas con todas las letras, pero otros que no, que hacen síntomas. Los niños pequeños dicen más fácil y además... Preséntense así sabemos quiénes son. Sí, cuenten quiénes son. Por favor. Yo soy Estela Reyes, psicóloga, es coordinadora del equipo de violencia del Hospital Argentino. Sí. Bien. Yo soy psicóloga del equipo de violencia actual del Hospital Argelici y me dedico a atención de abuso sexual y maltrato infantil. ¿Tienen las mismas experiencias que estuvimos contando? ¿Le suena? ¿Les suenan estas cosas que dijimos? Sí, otras no. ¿Cuáles? Veremos las que no. Algunas cosas, yo atiendo niños, digamos, por lo cual los casos que me llegan, los niños en general dicen, o sea, si se los escucha, dicen. Lo que pasa es que los niños a veces lo dicen una sola vez y si el interlocutor no escucha, queda totalmente escondido y aparecerá de otra manera, Y luego lo ya no de la desmienten. palabra. No solamente lo dicen, sino cuando se arma todo el barajuste, desmienten. Eso generalmente sucede cuando se inicia el proceso legal y siente que con su decir complica la dinámica familiar. Sí. Yo he atendido a adultas, coincido con Jorge de que quien ha sido abusado en la infancia va a ser abusada en distintas situaciones, en lo laboral, en los casos de acoso laboral, que hay muchísimos. Uno empieza a indagar y ha habido situaciones de violencia o maltrato infantil. Y yo he tenido la oportunidad de atender mujeres que lo han podido decir, no sé si porque uno está especializado y tiene otra actitud tal vez cuando escucha, y hay gente que lo ha dicho en la consulta y no volvió más, pero lo ha dicho. A mí me pasó que me lo contaran en una situación así, estando dando una charla. Se paró una persona mayor y dijo que le había sucedido cuando era niña, que lo había dicho y nadie le creyó. Sí, ocurre. Ocurre. Lo más grave es cuando además la justicia no escucha, porque eso, digamos, también no pasa. Escucha, pero no te creen. En relación a esto, perdón. En relación a esto de escuchar o no escuchar, pensaba, Freud planteó este tema hace muchos años. Yo
no coincido, no sé si viene al caso, pero yo no coincido con que Freud haya escondido el tema. Me parece que con seguir leyéndolo a Freud a la letra, creo que queda claro que siguió hablando toda su vida, y además creo que cuando aparece la traducción de Amor-Horto y aclara esta cuestión de yo no le creo a mi neurótica, cuando en esa traducción queda claro que Freud, cada vez que hablaba de su neurótica, se refería a su aparato teórico, lo llamaba mi neurótica. Esto está en la correspondencia con Flies, ¿no? Pero de cualquier manera, a lo que iba era otra cosa. Lo haya negado o no lo haya negado, no importa, para no entrar en esa discusión. A partir de 1895, creo que fue, ese tema está planteado, y después, por la edad, se me fue un autor, ¿cómo se llama? El de Confusión de Lenguas. Ferenczi. Bueno, Ferenczi también lo planteó. ¿Y a qué voy con esto no escuchar? Este tema, donde sí fue silenciado absolutamente, me tomé el trabajo, que lo pueden hacer ustedes también, de mirar los anuarios de APA y APDEVA, Asociación Psicoanalítica Argentina y Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Hasta hace unos 7 u 8 años no aparece ningún trabajo específico sobre abuso sexual infantil. Están online los anuarios, o sea que pueden ver que publicaron en cada una de esas revistas. Quiero decir, hay la idea... la idea por ahí no es estigmatizar a las instituciones, porque supongo que pasó con todas las instituciones, porque es un tema que se tiende a silenciar socialmente. Es decir, nosotros hoy tenemos una serie de elementos que nos permiten sospechar la presencia de abuso sexual infantil en algún paciente, aún en algún paciente adulto, y eran herramientas que hasta hace unos años no las teníamos, las fuimos desarrollando. Ustedes que están todo el día rastrillando lo pueden ver perfectamente esto. Bueno, ¿sí? Vamos a puntuar entonces algo que tal vez sea importante para esta reunión. Una es que la falta de circulación de la palabra enferma. Segundo, que la circulación de la palabra se da sí o sí cuando aparece un otro en condición de legitimar la palabra para que siga circulando. Y tercero, que las instituciones, en realidad no es un discurso político el que estás enarbolando, sino la responsabilidad de las instituciones, al menos en este caso psicoanalíticas, de obliterar un tema tan álgido, tal vez por peleas ideológicas internas a las instituciones. En 1932, Sándor Ferenczi publica Confusión de Lenguas, donde en la primera publicación psicoanalítica, más allá de Freud, artículo absolutamente recomendable. En realidad es un artículo pionero, y sobre todo por el tipo de presentación que hace Ferenczi respecto del abuso sexual infantil. Y por lo que provocó, Alberto, y lo que provocó fue que Sándor Ferenczi fuera excomulgado, como diría Lacan, excomulgado de la familia psicoanalítica internacional, y un año después falleciera en medio de un marasmo, tal vez, psicológico. Yo sí me permití. Sí, ¿quién? Habría que prestarle atención a la plancha, la teoría pragmática en la plancha. No sé si que le ocasionó la excomulgación de Lacan por parte de él. Sí, con la plancha. La plancha. Sí, dale, Jorge. No, te digo, que él vuelve de alguna manera a retomar la teoría pragmática y la toma desde otro ángulo, que es importante en la obra de la plancha. Es un pasamiento bastante importante. Yo
si me permiten, quiero echar una cosita clínica, una mini viñeta del hoy de mi trabajo, para que se puedan por ahí poner como ejemplo que no es tan fácil el temita este de la circulación de la palabra. Atiendo a la mejor amiga de una niña que todavía está en los medios asesinada de una manera inenarrable y arrojada a la basura. Y que todavía sus pericias, sus abogados saben. Esta mejor amiga que está en un episodio, digamos, en un trabajo, todavía no puede. Puede hablar de su amiga, puede hablar de ella, necesito cambiar de colegio, pero no puede siquiera concebir la idea de que tiene que hablar de que murió luego abuso, luego de un intento de abuso y luego de una profunda violencia sexual, no lo puede decir, no lo puede tolerar, no lo puede, digamos, lo necesita disociar todavía cuando la atiendo desde, qué sé yo, poquito tiempo, a 2 meses del evento que fue en junio, va a ser un año en junio. Saben de qué estoy hablando. Y quiero decir, esto de la circulación de la palabra no es tan solo a los sujetos, sino cómo impacta, y lo aprovecho a contar porque impacta también a la comunidad en su conjunto el hecho de que una criatura haya sido reducida a un objeto y tirada a la basura. Por eso quiero decir que eso también nos enmudece, en otro sentido que el mutismo cómodo, digamos, de decir, si yo no lo vi, no sé, de Pierre, qué sé yo, o del hijo. Pero quiero decir, hay mutismos que son verdaderamente traumáticos, que hace que no se pueda siquiera imaginar a su amiga en esas circunstancias y menos hablar de eso porque se desarma. Lo quería decir porque me parece que presenta el problema de una manera clara. Sí, una cosa que quería agregar es, en relación a esto, es lo que tiene que ver con la violencia de la desmentida. En el sentido de que a veces hay intencionalidad de no escuchar, pero en muchas oportunidades, en muchísimas oportunidades, lo que ocurre es que se pone en movimiento un mecanismo de desmentida de aquello que se está viendo o se está escuchando, porque el horror traspasa las defensas de aquel que debería estar escuchando. Esto no disculpa, por eso digo que no es que se da siempre esto, se da en algunas oportunidades, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado nada. Cualquier cosa retomo. Retomando lo que decía Jorge acerca de la prueba, en ese sentido podemos pensar lo que una de las primeras preguntas, la teoría del género, si debemos dejar este tema dentro de la teoría del género. Yo creo que no, que el tema es más vasto, pero de cualquier forma tenemos como que ver que esta teoría fue la que visibilizó estas cuestiones. Sin esta teoría, que recién ahora estamos hablando de psicoanálisis y género, ¿no? Hay psicoanalistas que escriben de esta forma, recién ahora es como que como gracias a esta perspectiva poder visibilizar el tema. Antes era como que no se veía, y las asociaciones psicoanalíticas no solo desmentían estas cuestiones, sino en los casos de mujeres víctimas de violencia que iban a los analistas, muchas veces les interpretaban el masoquismo de estar en esa situación y no irse, ¿no? Claro, usted algo le habrá hecho y bueno, le gusta. No, le gusta porque le gusta. Sí, está ahí porque le gusta. Digamos, nosotros lo que pensamos es que en todo caso esto sería una segunda etapa donde uno pueda ver qué pasó y alguna pregunta de análisis, pero en el momento de la consulta de alguien que está padeciendo, no podemos interpretarle que encima que padece le gusta padecer, ¿no? Yo quería hacer una aclaración, porque no quiero monetizar contigo. ¿Cómo que nos citamos para eso? Que vengan los noes. De las publicaciones de APDEVA, pero la doctora Diana Goldberg, pionera en el tema de maltrato infantil, pertenecía a esa institución, y en el año, no me acuerdo exactamente cuál, si fue en el 86, presentó un libro sobre maltrato infantil. Creo que fue el primero que se presentó,
donde hay capítulos en libros dedicados al tema del abuso y de los abusadores y de las características de la familia.